Bueno, pues si os parece vamos a proceder con esta última mesa de la jornada. Es una mesa sobre las posibilidades que nos da la impresión 3D y sobre todo para poner en conocimiento experiencias que se están desarrollando dentro del Servicio Gallego de Salud. La moderación va a correr a cargo de Rafael Montesecades y nada, os dejo ya con ellos cuando quieras, Rafael. Pues nada, buenos días. Vamos a hablar efectivamente de un aspecto de innovación muy claro que irá progresando seguramente hacia una medicina cada vez más personalizada en el ambiente, en este caso, de la impresión 3D y las aplicaciones que puede tener desde el punto de vista asistencial, formativo, bueno, de todas las áreas de lo que nos van a contar los ponentes. En primer lugar hablará Miguel Eirabella, es técnico en electromedicina en el Hospital Público de Monforte. Nos hablará sobre las experiencias en impresión 3D, en nuestro caso en el área sanitaria, en aspectos principalmente formativos, tanto en el área de tanto Monforte como en Lugo. Después, Cristian Pasera Herrero y María Gloria Álvarez Caballero son ingenieros biomédicos, trabajan en el Centro Tecnológico de Formación dependiente del área sanitaria de Coruña IC, y nos hablarán, Cristina, sobre cuáles son los aspectos técnicos de permisos, normas ISO, que son las que hay que tener en cuenta para poner en marcha una unidad vinculada a este tipo de tecnología, a 3D. Y después, primero creo, Cristian, ¿no? Hablar primero Cristian, perdón. Y Cristian nos hablará sobre la experiencia que tienen en el área de Coruña sobre esta tecnología. Y finalmente Alberto Jorge Mera, que es traumatólogo y trabaja en el CHUS, en Santiago, nos hablará también sobre las experiencias que tienen, tanto a nivel formativo como a nivel asistencial, con esta tecnología. Así que, cuando queráis, Miguel, si quieres, vamos bien de tiempo, así que tranquilidad. Debe ser la primera vez que estoy en un congreso que vamos bien de tiempo, así que hay que aprovechar. No es necesario, las traje para enseñar. Muy buenos días. Primero pido disculpas porque no estoy acostumbrado a hablar en público y a lo mejor me toco un gazapo. Como bien me presentaron, soy Miguel Ángel Eirabella, pertenezco al Hospital Comarcal de Monforte de Lemos, trabajo para Grupo Empresarial Electromédico, GE, y en colaboración con el doctor Germán Mendoza y la doctora Laura Coto, bueno, pues estamos realizando unos entrenadores, por decirlo así, para practicar en intervenciones. Entonces, en este caso, voy a hablar de este, que es el Spondilo Trainer. Es un modelo que, bueno, aún está sin acabar, cada vez estamos trabajando más en él y este es con el que trabajamos, es el modelo de desarrollo. La chuleta. Comentar que, bueno, el primer artículo publicado respecto a la manufactura aditiva se realiza en el año 1981 de la mano de Hideo Kodama, quien utiliza el método actualmente conocido como estereolitografía. Perdón. Desde entonces la tecnología 3D ha avanzado progresivamente y mediante el uso de reconstrucciones tridimensionales, pues, basado en imágenes DICOM, podemos generar procesos de segmentación y modelado en 3D. Se pueden también generar modelos anatómicos de estructuras óseas o de partes blandas, con importantes aportaciones para el campo asistencial y docente. Las reconstrucciones virtuales e impresiones tridimensionales de tamaño real y anatómicamente específicas se están utilizando en una amplia gama de entornos de atención hospitalaria a nivel mundial, tanto quirúrgicas como paramédicos, con aplicaciones que incluyen, pues, la bioimpresión, la impresión 3D personalizada de medicamentos, tratamiento prequirúrgico personalizado y para la planificación preoperatoria, personalización de herramientas quirúrgicas y prótesis, educación del paciente y de estudiantes de medicina y médicos en formación. En el campo de la cirugía, que es donde pretendemos que se use esto,
El aprendizaje procedimental es fundamental, para el cual las alternativas más aceptadas son las prácticas cadavéricas en humanos o en modelos animales. También tenemos simulaciones en realidad virtual y fantomas sintéticos. Las primeras se tratan de prácticas que, aunque aseguran un modelo anatómico humano, son muy costosas, además de asociar un riesgo importante para la biosalud. Y las segundas pues, tienen la gran desventaja de ser variables en cuanto a lo que es la morfología y la textura de los tejidos. Por supuesto, ambas están sujetas pues, a lo que son los estatutos de bioética y son bastante estrictos. Por último, los simuladores de realidad virtual y fantomas sintéticos pues, son bastante caros. Así que decidimos desarrollar este simulador homemade y low cost utilizando un software de modelado gratuito. Este modelo en sí, bueno, os lo voy a encender para que lo veáis. Se enciende, ¿sí? Lleva un sistema de luces que nos va a indicar si estamos tocando en el hueso o no. Con esto podemos, este modelo viene con un gel que va a simular lo que es la piel, músculos y demás. Con lo cual nosotros introduciremos la aguja y tocaremos lo que es el hueso y al tocar el hueso pues cambia de color. ¿De acuerdo? El uso de un modelo 3D STT gratuito se podrá descargar de la página Embody 3D. Con otro programa gratuito que se llama Mesmisher se pueden generar las bases de corte de lo que son las vértebras en este caso. Y decir que la impresión de las vértebras se realiza en material ABS, que es bastante duro. Con un relleno giroide de un 30% y las capas externas, que serían 4, esta evaluación es la que consideramos que es mejor para la impresión FDM, que es la que hemos realizado, y simula el hueso vertebral. Las 4 capas externas simulan muy bien lo que es el cortical del hueso y el relleno giroide, que sería entre un 25 y un 40%, simula también bien lo que sería la esponjosidad del hueso, que sería el relleno de las piezas. Esto todo, todas estas piezas, tanto en este prototipo como en este otro, que tenemos aquí, luego os lo paso si lo queréis ver, pues, tiene que ser radioopaco. Para eso vamos a utilizar pintura acrílica con sulfato de bario, lo que nos permite que el modelo sea radioopaco. Vamos a ver, esta es la presentación que no es. Os tengo que pasar hasta las últimas fotos. Aquí. Vale. Ese modelo es este, en el cual se puede apreciar lo que son los cortes de la caja, ¿de acuerdo? Ahí tenemos otra vista que sería superior, sería así. Y esta sería así un lateral. Podemos ver las vértebras perfectamente. Resaltar que todo este proceso de diseño del simulador pues, se hace con un software gratuito. Y lo que se pretende pues, más adelante pues, sería dejarlo en abierto después de patentarlo. Comentaros que todos estos prototipos que estamos haciendo, no solo estos dos, tenemos más, están todos en proceso de patente. Entonces, decidimos desarrollar este prototipo de simulador vertebral, lo hemos llamado Spondilo Trainer, con la finalidad de ofrecer a los estudiantes y residentes pues, un simulador para la infiltración, primero la infiltración facetaria, tengo que volver atrás, la infiltración facetaria, tendríamos después la infiltración foraminal,
Después podríamos también practicar lo que sería la vertebroplastia. La otra sería la cifoioplastia, perdón. Y con este azul, que es el otro modelo que tenemos, aquí podremos hacer instrumentación pedicular, que sería pues, introducir tornillos, o aumentación instrumental pedicular, que sería introducir tornillos y cemento. Los entrenamientos... ahí está. Los entrenamientos unidos son muy parecidos, solo que varía la zona anatómica donde se mete la infiltración. El 3 y 4 lo mismo, también son muy parecidos, solo que uno es meter cemento, que sería el 3, y el 4 sería meter un balón que se hincha. El 5 y el 6 también son muy parecidos, la única diferencia es que el 5 sería introducir solamente un tornillo y el 6 sería introducir el tornillo y el cemento. Vamos a ver. Y nada más. Después simplemente, bueno, pues este sería el modelo azul, aquí lo podéis ver ampliado. Esto negro que se ve es el gel que estamos utilizando, bueno, que estamos probando. Y ahí bueno, pues ya vemos un tornillo que sería el paso 5. Y estas, bueno, por las fotos anteriores que estaban colocadas al principio. Y aquí pues terminaría mi exposición. Disculpas porque no estoy acostumbrado a hablar en público, entonces los nervios también afectan un poco. Gracias, Miguel. Cristian, si quieres. Vale. Bueno, en primer lugar, quería dar las gracias a toda la organización de las jornadas de innovación y en especial a Pilar por invitarnos para que podamos contar nuestra experiencia. ¿Vale? Mi nombre es Cristian Pasera, soy ingeniero biomédico y trabajo junto a mi compañera María en la plataforma Simim 3D, que depende del Centro Tecnológico de Formación que da servicio al área sanitaria de Coruña y C. El Centro Tecnológico de Formación se inauguró en 2009 como un centro de simulación quirúrgica de referencia y para dar servicio con fines de prestación de servicio a toda el área sanitaria. En 2015 se comienzan a dar las primeras pinceladas en impresión 3D, con primeros modelos realizados con fabricación aditiva en ámbito de formación. Posteriormente, en el ámbito de investigación, se empezó a dar en 2016 con los primeros prototipados del UNIVEC de puerto único, que son para intervenciones colorectales. Luego, posteriormente, en 2019, gracias al apoyo que tenía y a la apuesta del CHUAC por la impresión 3D, se intentó no solo mejorar las instalaciones y los equipos, sino mejorar también la formación del personal y se realizó el primer curso de formación de impresión 3D al servicio de radiología del CHUAC. Y luego, posteriormente, en 2020, la Red Nacional de Biobancos y Biomodelos decide ampliar sus plataformas y a incluir la de modelo animal, la de organoides y impresión 3D. Tras aplicar y adjudicar esta plataforma, esto permitió la introducción de dos nuevos perfiles, dos ingenieros biomédicos, que se dedicaban a tiempo completo a la plataforma. Y gracias al apoyo institucional se pudo crear un grupo de trabajo estratégico y consultor que está formado por figuras relevantes del hospital como el director médico del área sanitaria, el jefe de radiología o el jefe de informática
y también otros puestos facultativos como facultativos de maxilofacial, facultativos de traumatología, de neurocirugía o de digestivo. Por último, desde la coordinación de la plataforma se nos presentó la posibilidad de coordinar la parte ético-legal de la plataforma de bioimpresión, de bioimpresión y impresión 3D de la Red Nacional de Biobancos del Instituto Carlos III. Después, esto es un poco la imagen de nuestras instalaciones. Nosotros trabajamos en dos áreas diferenciadas. En el primer lugar tenemos el despacho de I+D+I, que es donde se realiza la segmentación de estas imágenes, se realiza el modelado y el prototipado de estos modelos. Y luego tenemos el taller de I+D+I, que es donde tenemos las impresoras, donde realizamos el proceso de fabricación y postprocesado. En cuanto a la maquinaria que tenemos, poseemos dos impresoras de alta gama que permiten impresiones de grandes dimensiones. En primer lugar, una impresora de tecnología de fundición de filamento que permite la impresión de dos materiales al mismo tiempo, ¿vale? Que esto da mucha versatilidad a la hora de realizar modelos. Y luego tenemos la impresora de resina, que es la primera de estas dimensiones y que permite material biocompatible que se puso a la venta aquí en Europa. Y estamos a la espera de que nos lleguen las dos nuevas máquinas para postprocesado de resina que salieron a la venta la semana pasada y que están de camino para poder utilizarlas. Gracias al apoyo institucional y a la apuesta por la impresión 3D, podemos decir que somos una de las pocas plataformas en España de 3D que posee tanto software como hardware validado para el ámbito clínico. En cuanto a la cartera de servicios que tenemos, al depender de un centro de formación, damos mucha importancia a la parte de docencia. Es decir, realizamos elementos de simulación, fantomas, todo para que los médicos puedan practicar las intervenciones, mejorar sus habilidades de una manera segura para el paciente. En cuanto a la investigación, damos servicios de diseño, prototipado, de instrumental clínico, quirúrgico, ¿vale? También para adaptaciones ergonómicas. Y por último, el apoyo asistencial en la práctica clínica. Ahora mismo, luego os contará un poco mi compañera que ha habido un cambio de regulación y ahora estamos un poco a expensas de conseguir la licencia de fabricante para poder continuar dando esos servicios para herramientas de apoyo quirúrgico, para que el médico pueda tener una visión de la operación que va a realizar, para que pueda moldear las placas previamente a la intervención, para que pueda tomar mediciones o tener una reconstrucción, al final darle un poquito más de apoyo al doctor. Y bueno, aquí unos ejemplos de docencia, pues aquí tenemos un modelo prenatal para entrenamiento, para poder practicar ecografías ecoguiadas. Después también tenemos modelos, por ejemplo, que intentan imitar el hueso para intentar reducir la experimentación animal o en cadáver que se realiza por parte de los doctores. Pues hemos realizado un estudio para intentar buscar materiales que simulen lo máximo posible la sensación de hueso para que estos doctores puedan practicar y tener accesibilidad a estos modelos. Después, también en la práctica clínica, la realización de guías quirúrgicas para que esta planificación quirúrgica que tienen los doctores pues pueda verse complementada con un producto físico que les permita mejorar esa precisión en las intervenciones.
Pues modelos de planificación quirúrgica, de fracturas, de huesos que sean complejas para que puedan moldear esas placas previa intervención, no tener que moldear la placa con el paciente dormido, poder venir con esa placa ya moldeada previamente para ahorrar tiempos quirúrgicos, para mejorar la precisión de estas intervenciones, evitar reintervenciones. ¿Ves? Aquí tenemos otra reconstrucción de una fractura de orbital, un caso que se había hundido el suelo del orbital. Entonces, realizando un modelo del modelo sano, realizando un espejo, se pudo moldear esa placa y entrar en la operación ya con la placa moldeada, lo que redujo bastante lo que era el tiempo de la intervención. ¿Vale? También realizamos modelos para que puedan planificar esa operación, pues medir áreas, medir distancias y no tengan que ser en medio de la propia cirugía. Luego, aquí teníamos un vídeo de un modelo de planificación quirúrgica, ¿vale? Que no siempre es lo mejor imprimirlo en 3D, a veces, sobre todo con tejido blando, nos interesa más tener una reconstrucción para que el doctor pueda tener otro punto de vista y podemos introducirlo en un entorno de realidad virtual para que junto con el equipo pueda planificar esa operación, podamos darle más información al doctor. Al final es intentar dar esa información al doctor para que en la toma de decisiones él pueda tomar la mejor decisión. Y luego, pues ejemplos de investigación, como por ejemplo el que os he comentado antes, el prototipado del producto sanitario de Unibec, de puerto único para intervenciones colorectales, el dispositivo de EU y leostenia, para también operaciones de intestino, o incluso también hemos hecho algunas colaboraciones de impresión tisular, para cerrar úlceras crónicas con tejido impreso en 3D. Y bueno, eso es todo, ¿vale? Espero que os haya resultado interesante y nada, estamos a la espera de cualquier pregunta que tengáis. Gloria. Hola a todos. Bueno, buenas tardes. Aunque sea un poco repetitivo de mi compañero, pero igualmente de dar las gracias tanto al Hospital de Lugo, al ACIS, en especial a Pilar, que se ha esforzado con nosotros para que nos sintiéramos cómodos y que llegáramos a tiempo. Y bueno, yo vengo a ser un poco la mala de la película hoy, yo creo, porque efectivamente, como comentaba mi compañero, soy María Álvarez, soy ingeniera biomédica de Simin 3D, que es la plataforma de simulación de la sanitaria de A Coruña C, y también estamos coordinando la parte de ético legal, ¿no? del hub del Instituto Carlos III. Entonces, es verdad que la impresión 3D al final es un tipo de tecnología de fabricación aditiva muy asequible, muy accesible en general para el público y por eso ha ido cogiendo tanta fuerza, ¿no? en el campo de la medicina. Y sí que es verdad que ha llegado un momento en el que esa fuerza se ha visto en un uso, por decirlo de alguna manera, descontrolado, ¿no? De todo lo que necesito lo puedo tener, me lo puedo fabricar y lo puedo conseguir de manera rápida. Y ahí es cuando empieza un cambio de mentalidad, un cambio de regulación y tenemos que pararnos a pensar, ¿no? Muchos de los productos que ha mencionado mi compañero y que seguramente mencionarán también que han hecho en Santiago, que pueden no parecer en un principio producto sanitario, desde el 26 de mayo lo son. Entonces, cualquier tipo de dispositivo por ejemplo, que ayude al diagnóstico, a la toma de decisiones, que ayude a la toma de decisiones del tratamiento, a definir, por ejemplo, el abordaje de la operación, a definir las mediciones de injertos, a calcular el volumen de las masas a extirpar. Todo eso ahora es producto sanitario. Si damos un paso más, eso sería producto sanitario de clase 1. Si damos un paso más, también estamos contando con guías quirúrgicas personalizadas,
ya estamos hablando de productos invasivos, que es verdad que no llegan a pasar en ningún caso más de un día prácticamente en el paciente, pero ya estamos subiendo un escalón, ya estamos subiendo a clase 2A. Incluso hay algunas piezas, por ejemplo, de mantenimiento que son parte de un producto sanitario. Puede ser un producto sanitario, un equipamiento antiguo, por ejemplo, que esa máquina, ese equipo ya no está en el mercado, ya no se da tanto soporte y esta es la única manera de dar esa respuesta, ¿no? Pero esa pieza también es producto sanitario. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pararnos y pensar muy bien en lo que estamos trabajando, en qué categoría entra. Porque en función de esta categoría nos vamos a mover en 3 ámbitos principales de aplicación en entorno hospitalario. El primero, la investigación. Ya llevamos muchos años haciéndolo, ¿no? Desarrollando proyectos en conjunto con los institutos de investigación, con institutos especializados externos y ahora también con nuestras unidades internas de impresión 3D. La investigación es un campo que lleva muchos años también regulado, con lo cual en este ámbito no hay ninguna sorpresa. Tenemos también la docencia. La docencia es un campo que es verdad que igual no se explota tanto o no se le da tanta importancia de primeras, pero al final acelerar la capacitación de los profesionales sanitarios es una de las claves en las que deberíamos basarnos, ¿no? Entonces, este sí que es verdad que es un campo en el que la impresión 3D no tiene ningún tipo de restricción, con lo cual es muy fácil que cualquier idea llegue a materializarse, ¿no? Como la que nos ha presentado el compañero, por ejemplo, que ha sido maravillosa. Y luego tenemos el último campo, que es un poco el objetivo, ¿no? El planteamiento a un futuro cercano que todos los hospitales desearíamos, que es que cada hospital tuviera su propia unidad, que te hace la planificación quirúrgica de todos los casos complejos que necesites, que te hace las guías quirúrgicas de todos aquellos casos en los que quieres reducir el tiempo, quieres reducir las complicaciones, quieres reducir la probabilidad de reintervención. Y entonces aquí es donde, como os he comentado, hay que tener muy claro que estamos hablando de producto sanitario. Como estamos hablando de producto sanitario, tenemos que tener 2 vías claras. Por una parte, la calidad y, por otra parte, el marco legislativo. En cuanto a calidad, en el momento en el que estamos fabricando producto sanitario, nos convertimos en fabricantes de producto sanitario, como si fuéramos una empresa privada. Entonces, tenemos que seguir los mismos estándares de fabricación, de los riesgos, de identificar y controlar y monitorizar esos riesgos que puede conllevar el desarrollo del producto y luego todo lo que viene siendo en realidad en torno al etiquetado, a las instrucciones de uso, recomendaciones de almacenamiento, etc. Por la parte de legislación, el pasado 26 de mayo entró el nuevo reglamento de producto sanitario, en el que os comentaba que cambia la clasificación y entonces se incluye este tipo de producto. En España todavía no se ha trasladado al Real Decreto, pero ya salió el proyecto en junio, con lo cual dentro de muy poco se actualizará. Y puesto que somos fabricantes de producto sanitario, necesitamos tener la licencia de fabricante de producto sanitario a medida. Es una licencia que en este caso se otorga a nivel autonómico, a nivel de la Xunta, y que igual está regulada pues, por otra serie de decretos regionales. Con todo este nuevo marco regulatorio surge un nuevo término, que es la fabricación in-house. La fabricación in-house al final es que el hospital produce, fabrica para su propio consumo. Esto tiene una infinidad de aplicaciones, desde software del PACS, por ejemplo, desde la reesterilización de productos que hubieran dejado de utilizarse, pero con ese servicio de esterilización vuelven a entrar al mercado, y entre otros, pues nuestro campo de aplicación, ¿no? Reconstrucciones tridimensionales digitales, modelos de realidad virtual, modelos de realidad aumentada, modelos físicos impresos mediante 3D. Y esta fabricación in-house, que hasta ahora no existía, se le van poniendo unas condiciones. La primera, como os he dicho, tú te lo fabricas, es para tu uso propio. ¿Esto qué quiere decir? Que tienes que justificar todo lo que fabricas,
¿Por qué este modelo tú no puedes encargarlo a una empresa externa? ¿Qué es lo que estás aportando tú? Pues igual no estás aportando una novedad, digamos, innovadora, sino lo que estás aportando es velocidad de respuesta, el acceso a algún tipo de dato que por vía externa es más difícil compartir. Surgen muchas veces cirugías urgentes que si tuvieras que hacer los trámites no podrías contar con ese modelo. Que implica también, claro, la restricción de que para ser sostenible, digamos, tú solo puedes dar servicio a tu propio hospital, no puedes cubrir otros servicios ni siquiera de tu área sanitaria, porque depende de entidad jurídica. Entonces, tienes que vender solo a tu propia entidad jurídica. Como os decía, la licencia. Si somos fabricantes de productos sanitarios, necesitamos esa licencia. Pero si, por ejemplo, también vamos a esterilizar esas guías quirúrgicas, también necesitamos la licencia de esterilizador. Son pasitos que vamos sumando, ¿no? Un poco que va costando un poco más el papeleo para llegar a lo que nos gustaría. Luego, otra restricción es la limitación de lo que puedes fabricar. Puedes investigar, por supuesto, como cualquier instituto de investigación, puedes fabricar cualquier tipo de producto sanitario, como los fantomas de entrenamiento, y luego puedes hacer clase 1 y clase 2A. ¿Qué quiere decir? Que tú con una impresora 3D no puedes fabricar, por ejemplo, un implante de cadera y ponérselo al paciente, ¿vale? Que puede parecer un poco evidente, pero creo que es la primera pregunta que nos hacen cada vez que llegan a la unidad. ¿Y esto se lo puedo poner al paciente? Y bueno, luego pues un poco son restricciones menores, ¿no? En cuanto a la subcontratación, te exigen pues eso, que todo lo que hagas, con quien lo hagas, tiene que cumplir esa misma normativa, ¿no? No vale que yo ahora mismo, por ejemplo, el hospital se satura de pedidos y pido a mi amigo que tiene una impresora en casa que me lo haga. Siempre con las excepcionalidades de la emergencia sanitaria, porque hemos visto que en cualquier momento esto puede despuntar y menos es nada. Entonces, en base a todo esto, pues la primera respuesta obvia es, si yo de verdad quiero montar una unidad 3D en mi hospital, lo primero que necesito es apoyo institucional, porque voy a necesitar no solo una inversión importante de recursos, de medios, de personal, sino también un respaldo de necesito sacarme una licencia que tiene una serie de características, que no es nada fácil y que tengo que trabajar mucho, que tengo que verdaderamente integrar esa unidad como un servicio propio del hospital, no como un servicio complementario que hace, por ejemplo, traumatología o cirugía maxilofacial, ¿no? Que hay muchos servicios en España que están vinculados solo a una unidad. Entonces, ¿cuál es nuestro primer objetivo? Obtener esa licencia previa de funcionamiento. ¿Y para ello qué necesitamos? Pues presentar una serie de documentación, perdonad por la diapositiva que no es nada amena, una serie de documentación que avale, lo primero, que tú tienes una estructura organizativa que apoya, que respalda y que está lo suficientemente cualificada como para desempeñar todo tipo de tareas. Cuando digo todo tipo de tareas, me remito otra vez desde la validación y la liberación de los productos, como si fuera, una empresa de productos sanitarios, hasta la monitorización, el sistema de vigilancia con las autoridades sanitarias, porque si hay alguna complicación, tú también tienes que dar respuesta de ello. Por otra parte, las instalaciones. Recomendable, prácticamente requisito, tener instalaciones separadas, un sitio donde vas a diseñar, un sitio donde vas a trabajar. En tu propia zona de trabajo tienes que tener un sitio de impresión, un sitio de lavado, todo con igual control ambiental, control de la humedad, sobre todo en Galicia. Equipamiento, como decía mi compañero, tener software certificado para uso clínico por la FDA con marcado CE. Lo mismo con las impresoras, que se haya validado el uso conjunto de ese software con esa impresora y con unos materiales y para unas aplicaciones específicas.
que eso ya las propias empresas de impresión y de software trabajan en conjunto para desarrollarlo porque es lo que les interesa, ¿no? El darte todo ya hecho, para que no tengas que hacer tú la validación en tu propio hospital y hacer comparativas entre softwares. Y luego, por último, un sistema de gestión de la calidad. Un sistema de gestión de la calidad completo a nivel 13485 que te incluya pues desde toda todos los protocolos normalizados de trabajo, de diseño, de producción, de liberación de producto, todas las validaciones que se realizan en cada paso, que haya una trazabilidad, una identificación unívoca mediante códigos de principio a fin. Bueno, un poco la declaración de conformidad, sí, todo en torno a un sistema de gestión, mucho análisis de riesgos también, identificarlos, saber controlarlos, saber prevenirlos y eso, y un poco un sistema de gestión de calidad completo al fin y al cabo. Como decía antes, en el caso de las subcontrataciones, pues también no simplemente conformarte con es que este proceso me lo esteriliza esta unidad o es que esta fabricación me la realiza esta unidad, sino no, necesitas documentar exactamente con qué medios, con qué procesos lo hace, que tú compruebes que verdaderamente ese trabajo se ha realizado correctamente, porque tú vas a dar respuesta de ello si surge cualquier tipo de complicación. Entonces, bueno, un poco nuestra recomendación del día sería, una vez que tienes la licencia de fabricante, que ya tú tienes libertad para trabajar en un entorno legal, por decirlo de alguna manera, ve poco a poco, ve asentando bases seguras. Cada producto que es nuevo, que desarrolles, vas a tener que justificarlo, con lo cual amplía la cartera de servicios con calma, con un buen análisis de gestión de riesgos, con unos buenos protocolos normalizados de trabajo. Apostar tanto la propia unidad como la institución en integrarlo completamente como un servicio del hospital. Por ejemplo, que para realizar una solicitud no tengas que andar con un papel o con un correo, sino que simplemente, igual que pides una eco o igual que pides una radiografía, digas, quiero una reconstrucción de esto. Que no tengas que ir con el CD en la mano para darle la imagen al que segmenta, sino que se pueda descargar directamente del PACS. Que luego no tengas que acudir a algún sitio a ver esa reconstrucción, sino que esté en la propia historia clínica, que tú en la historia clínica también sepas en qué grado está de desarrollo, ¿no? Que aunque tú hayas solicitado esa reconstrucción, si al final es tu compañero el que opera a ese paciente, también tenga esa información a mano, ¿no? Que no sea algo exclusivo. Y luego, por último, ya que has trabajado tanto para conseguir lo que has conseguido, acredítate, porque ya estás a un paso de tener una norma ISO 13485 que avala que verdaderamente eres un servicio de calidad, ¿no? y que cumples con toda la norma legislativa a rajatabla. Entonces, bueno, esperamos no haberos asustado mucho con tanto requisito y nada, muchas gracias por todo. Bueno, ¿qué tal a todos? Buenas tardes y gracias por aguantar todavía aquí, que la verdad es que la sesión se ha hecho un poquito larga. Y nada, yo soy Alberto Jorge, soy traumatólogo en el Hospital Clínico de Santiago y pues soy un poco la rama conectora entre la investigación y la asistencia en nuestra área sanitaria. Pertenezco a la plataforma BBI 3D, nos dedicamos, pues, entre otras cosas, a biofabricación, a impresión 3D y soy parte del grupo de patología musculoesquelética, que está dirigida por el doctor Rodolfo Gómez Bahamonde. Y llevamos ya unos cuantos años metidos en esto del 3D y estamos intentando adaptarnos a la nueva normativa, igual que el resto de grupos de España. Bueno, nosotros lo que es la tecnología 3D la estamos usando en diferentes ámbitos. Tenemos el formativo, el docente, en investigación y, sobre todo, en asistencia clínica. A nivel formativo, actualmente pues, estamos dando cursos. Bueno, generalmente cuando nosotros realizamos mucha cirugía guiada por ordenador, sobre todo con fijación externa para corrección de deformidades. En estos entornos, el tener casos clínicos reales
nos facilita poder plantear cirugías reconstructivas. Situaciones que antes nos llevaban a una amputación segura, una neuropatía de Charcot con un mal plantar, una deformidad como la que vemos en estos pies que se ven en las imágenes, antes nos obligaban a realizar amputaciones. Con las cirugías guiadas por ordenador, guiadas por fijación externa, pues podemos conseguir grandes correcciones que permitan salvar estas extremidades. La impresión 3D, pues lógicamente nos permite reproducir estas situaciones, practicar fuera del quirófano en un entorno que realmente es real y ver qué es lo que va a pasar, cómo se va a comportar la situación y ayudar a los cirujanos, porque estos casos son muy limitados, a realizarlo de forma correcta. Aquí vemos, por ejemplo, la aplicación de un fijador externo circular, que esto es todo software guiado, todo esto va guiado por un ordenador, va planificado con radiología y vemos un poco cómo podemos controlar una corrección, practicar y evitar errores, sobre todo en el momento quirúrgico. Aparte de eso, pues también lo estamos usando para docencia, tanto para estudiantes como para pacientes. Vemos que el hecho de presentarle a los pacientes y a los estudiantes un caso clínico con imágenes reales, con cómo es la anatomía vascular, les ayuda a entender mejor la situación que padecen y, sobre todo, a entender bien los riesgos a los que se enfrentan. Aquí, por ejemplo, vemos una tumoración en hueco popliteo y vemos cómo toda la arcada vascular es muy próxima y existe un riesgo alto de lesión. Estamos también empleando modelos para ecografía, estamos realizando modelos en gel balístico para conseguir intentar formar a estudiantes, sobre todo a residentes jóvenes en técnicas ecográficas. Para esto estamos usando moldes generados a través de sistemas de resina, que es lo más cómodo y lo más fiable, y generamos huesos principalmente con ABS y lo que hacemos es rellenamos los moldes con gel balístico y nos da unas piezas para practicar, unos fantomas bastante coherentes. Tenemos también, hemos realizado trabajos de cómo responden los diferentes tipos de impresión, los diferentes materiales a la introducción de tornillos. Yo, pues, lógicamente, soy traumatólogo y es un poco mi campo de acción. Y a mí me interesa mucho saber si el PLA, si es dependiendo del color, dependiendo del grosor, dependiendo de la densidad a la que lo extruyo, cómo se comporta en la introducción de tornillos. Entonces, hemos realizado trabajos, que hago incluso varios trabajos de fin de grado, varios trabajos están pendientes de publicación en este sentido, que nos han ayudado a comprender un poco más cómo funciona la impresión, sobre todo con PLA. A nivel de investigación, pues damos soporte a los diferentes grupos del IDIS, nos piden a veces piezas específicas, nos piden modelos para hacer algo concreto. Damos también soporte a empresas externas, a veces nosotros tenemos uno de los líderes del grupo, tiene una empresa que se dedica a la fabricación de bioimpresoras, necesita piezas un poco atípicas, que se tienen que adaptar a una serie de características y muchas veces nos encargan a nosotros que nos encarguemos del diseño y de la fabricación de las mismas. Ya en lo que es la parte donde yo más actúo, que es la labor asistencial, pues en Santiago ahora mismo actuamos como centro de referencia para casi toda la patología de aparato locomotor tumoral, lo que son los sarcomas, y cada vez tenemos casos más complejos, grandes resecciones, grandes tumoraciones, donde la planificación no es fácil. Tenemos un escáner 3D que nos permite digitalizar los implantes ortopédicos. Tenemos, lógicamente, software, usamos el Materialize para realizar modelos anatómicos y con las dos cosas lo que podemos prever es cómo se va a comportar un implante, en qué posición va a estar colocado, va a estar implantado, conseguir un centro de rotación adecuado para esa cadera que voy a tener que resecar y saber que ese centro de rotación coincide exactamente con la cadera nativa. Esto lo que va a conseguir es un paciente que va a entrar en un quirófano con una cirugía ya planificada, menos tiempo quirúrgico, resultados más predecibles y, lógicamente, al final, una mejor satisfacción y una mayor función para el paciente. Hemos realizado también algunos modelos para cirugía general, son modelos un poco más complicados, ya que las partes blandas no siempre son fáciles de tratar, pero vemos que con tiempo y paciencia se consiguen resultados bastante satisfactorios. En este campo creo que los compañeros de Vigo están desarrollando software más específico y hacen cosas que realmente son espectaculares. Y la cosa donde realmente notamos un gran beneficio de la cirugía de la impresión 3D es en planificación de grandes resecciones tumorales. Este es un caso de un paciente con un sarcoma de Ewing, requiere una resección a nivel del sacro. El sacro es una de las peores zonas para trabajar a nivel ortopédico porque es una zona muy vascularizada, grandes vasos alrededor, todo el plexo sacro. Son cirugías de muy alta complejidad.
Entonces, nosotros en estos casos lo que podemos hacer son guías personalizadas para el paciente, y básicamente lo que hacemos es llegamos al quirófano, usamos la guía y ahorramos muchísimo tiempo. Nos permite tratar una zona que anatómicamente es muy compleja, hacer un corte preciso, sin riesgo de lesión de las raíces sacras y con unos márgenes tumorales garantizados. Es decir, el margen de error de estas planificaciones es realmente escaso. Podemos poner además agujas protegiendo la zona de corte, evitando irnos para atrás, evitando hacer un corte más allá de lo que nos gustaría. Podemos incluso medir exactamente la longitud de la sierra para que el corte no pase ni 2 milímetros de la cortical posterior. Estas guías se adaptan perfectamente a la anatomía del paciente. Como trabajamos, pues somos cirujanos, el hecho de planificarlas lo hacemos de acuerdo al abordaje que le vamos a hacer. Podemos medir más o menos la resección que vamos a hacer y después, como todo esto, este defecto óseo se cubre con un injerto de cadáver, podemos tallar con mucha precisión el cadáver para conseguir resultados muy satisfactorios y reconstrucciones plenamente anatómicas. Estas cirugías hace unos años era impensable y posiblemente no fuesen técnicamente factibles o llevarían a cirugías fallidas con mucha frecuencia. En cirugía reconstructiva de cadera también la impresión 3D también nos está aportando mucho. Aquí vemos un defecto acetabular con un defecto completo de columna anterior, falta el trasfondo del acetábulo y un defecto de columna posterior. En estos casos, el imprimir lo que es el modelo acetabular nos permite probar los implantes que tenemos hoy en día disponibles, sobre todo sistemas de titanio trabecular, sistemas de gajos, ver, por decirlo así, si somos capaces con sistemas comerciales suplirlo y en los casos que no somos capaces de suplirlo, solicitar a una empresa externa que nos haga un implante a medida. Esto es un caso de uso de guías quirúrgicas. Tenemos un tumor que afecta al cóndilo externo. En este caso se realiza una resección guiada. Conseguimos una resección perfecta. Siempre hablando con los cirujanos nos ponemos un poco de acuerdo, los límites marginales del tumor. Y en este caso lo que nos permitió esta guía es usar una prótesis con bajo nivel de constricción en un paciente que hace 2 años, seguro, le hubiésemos puesto una prótesis tumoral que es más cara, con peores resultados y mucho menos satisfactoria para el paciente. Es decir, podemos hacer cirugías que antes técnicamente no eran posibles, las podemos hacer ahora mismo con la impresión 3D. Estos son casos ya de los primeros casos que hicimos, son grandes defectos acetabulares. Estuvimos intentando por todas las formas posibles con implantes comerciales suplir ese defecto. No fue posible y una compañía externa nos hizo un implante a medida que antes estuvimos probando, testando, lo que al final se traduce en una cirugía rápida, precisa y con muy buenos resultados. Este paciente lleva más de 6 años operado. Este es otro caso de la unidad de cirugía tumoral. Es un paciente con un tumor de células gigantes. Se le había puesto un injerto de cadáver. El problema de los injertos de cadáver es que, lógicamente, no recuperan nunca vitalidad y con el tiempo hizo una fractura de estrés en el JOFA. Nosotros lo que podemos hacer en estos casos es, le damos una idea al ingeniero de lo que queremos desarrollar, le decimos, mira, tenemos esta fractura, son casos muy atípicos, que prácticamente no hay evidencia que respalde nada, y le decimos, nosotros queremos tener como un patín que se ponga en el hueco justo supliendo esa fractura de JOFA, y el ingeniero nos hace un diseño previo. Le damos nuestro visto bueno con la idea que teníamos y esto lo que lleva es al éxito. Tenemos el defecto óseo y le ponemos el implante que ha sido diseñado por una empresa externa de acuerdo a nuestras ideas y principios. Lógicamente siempre nos ponemos todos de acuerdo, al final siempre hay discusiones porque los ingenieros tienen tendencia a usar implantes, sobre todo placas de un perfil muy alto, que a nosotros nos supone un problema enorme, pero bueno, al final hablando se entiende la gente y llegamos todos a un acuerdo. Esta es la línea donde estamos trabajando mucho más ahora. Es decir, nosotros tenemos un problema enorme y es que cada vez tenemos infecciones más graves en pacientes mayores, con más morbilidad, pacientes que son portadores de megaprótesis, de que ocupan casi toda la extremidad. Entonces, esas infecciones antiguamente requerían una amputación siempre. Es decir, no había otra forma de controlarlas, era técnicamente inviable hacer nada. Hoy en día, gracias a la mejoría de la tecnología, sobre todo mejores cementos óseos, mejoría de lógicamente las mezclas de antibióticos y sobre todo gracias a la posibilidad de hacer implantes personalizados, nosotros, una prótesis infectada, podemos retirarla, usar temporalmente un espaciador con un antibiótico que va a ser específico y a muy alta dosis para ese paciente, para ese germen que tiene ese paciente, y con eso vamos a conseguir controlar las infecciones. Estos implantes, que gracias a la tecnología 3D pueden ser implantes
implantes móviles, pues van a permitir que pues en el caso de la rodilla, en el caso de la cadera, mantener movilidad, evitar que las partes blandas se degeneren y conseguir mantener función. Ahí vemos clavos forrados de antibiótico con vancomicina y gentamicina para el uso en fracturas, sobre todo fracturas abiertas, infecciones o ostomelitis graves. Vemos un implante de una rodilla para un defecto de más o menos unos 28 centímetros, si no recuerdo mal, entre tibia y fémur. Son defectos masivos. Y en estos casos, estos implantes personalizados con antibiótico específico nos permiten controlar infecciones que antes era inviable. Y es un poco nuestra línea de futuro y donde estamos dedicando más recursos. Y nada, nosotros estamos yendo un poco más hacia la profesionalización de la plataforma. Tenemos que conseguir que sea un sistema profesional integrado en el hospital, que sea accesible a todas las especialidades, tanto clínicas como a veces servicios centrales. Estamos muy centrados en la realización de espaciadores personalizados para el control de las infecciones. En cirugía tumoral es nuestro caballo, es nuestro problema a día de hoy. Es lo que nos está dando más quebraderos de cabeza, gérmenes muy resistentes, y esto nos está ayudando mucho. Lógicamente, lo que decía antes, integrarnos con todas las especialidades del hospital, favorecer también la formación de docencia, favorecer la generación de la simulación para el aprendizaje tanto de estudiantes como de residentes en formación, y estamos también ayudando a empresas externas a desarrollar nuevos dispositivos pues, para el laboratorio, para aquello que haga falta. Y estamos un poco allí donde se nos pide. Y nada, agradeceros a todos pues eso, haber visto un poco lo que estamos haciendo en Santiago, y cualquier cosa que necesitéis nos podéis escribir, podéis ver nuestra página web, lo que necesitéis estamos siempre a vuestra disposición. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por vuestras presentaciones. La verdad que, como reconozco mi ignorancia en todas estas cosas, he quedado... la verdad que muy impresionado, ¿no? Parece que se abre un mundo nuevo en docencia, desde el punto de vista clínico también, y regulatorio, que da un poco de vértigo. La cima donde se tiene que meter uno para conseguir estas cosas. Quizás tenemos un momento para alguna pregunta, bueno, tenemos tiempo. Quería preguntaros... ¿en qué punto real estamos o estáis en vuestros hospitales ahora en esta situación? Tanto desde el punto de vista regulatorio, vosotros, si habéis conseguido qué nivel de acreditación, y si desde el punto de vista clínico esto está incorporado en la rutina diaria de todo el servicio, o todavía estamos en el momento que somos aquellos locos con esos cacharros innovadores, que es un porcentaje muy pequeño en la práctica. Y ya también la última cosa, o sea, ¿estáis preparados para dar asistencia de modelos en práctica clínica real? Quiero decir, si tengo una fractura compleja que tengo que preparar y la tengo que operar mañana o en 2 días, en este momento esto se puede conseguir, los modelos. ¿Cómo crees? A ver, un poco... Hasta mayo se podía. A ver, en cuanto a la regulación, sí que es verdad que hay muy pocas unidades en España que estén acreditadas. ¿Tenéis micrófono? Perdón, de mano, ¿puede haber un micrófono? Ah, vale, micrófono. Gracias. Perdona. Sí, hay muy pocas unidades que están acreditadas, pero sí que es verdad que ese cambio se está produciendo. O sea, al final todas están trabajando en pelearlo, ¿no? En llegar a ese objetivo, porque es lo que es necesario. Sí que es verdad que, bueno, a pesar de eso, en mayor o menor medida se está siguiendo trabajando, porque hay servicios que, como decías tú, durante la presentación, esta operación si no se realiza, ¿no? Hay gente que no se atreve a realizarla. Entonces, bueno, hay casos en los que se está siguiendo adelante. ¿Qué más preguntas había? Perdona. Luego yo creo, personalmente, el nivel de implantación varía un poco dependiendo de si el servicio es central del hospital o si el servicio cuelga, digamos, de un servicio especializado. Yo creo, por ejemplo, en su caso, traumatología trabaja de una manera más conjunta, ¿no? Por lo que he podido ver en la presentación.
Y en cambio, cuando es un servicio central, al final depende más de la persona, ¿no? Del clínico, que sea un clínico que apueste por este tipo de información extra, a que sea algo tan generalizado del servicio. No me acuerdo cuál era la tercera pregunta, pero bueno. Si estamos preparados para responder en práctica real a una fractura, o sea, tengo una fractura compleja de cadera para arreglar el lunes y te paso hoy los datos y... Claro, depende mucho de los medios que tenga cada unidad. Hay unidades que cuentan con una impresora, otras que cuentan con 5, hay unidades que tienen personal dedicado exclusivamente para ello, hay otras que no, que son los clínicos los que se esfuerzan y sacan parte de su tiempo para dedicarse a ello, incluso fuera de su horario laboral. Entonces, entiendo que depende de los medios que tenga cada unidad y de la disponibilidad que tenga en ese momento, porque igual tiene otras 3 fracturas complejas y llega a un punto en el que no se puede dar de sí. Entonces, también es una función que nosotros desde el primer momento tenemos claro que había que trabajar, que es que esa priorización, digamos, esa selección de casos, no podemos ser nosotros como ingenieros los que lo juzguemos, sino que tiene que haber un estándar, ¿no?, en el que los clínicos, sean del servicio que sean, sepan muy bien el impacto en la seguridad del paciente, el impacto en el sentido de que de la verdadera utilidad de ese modelo, ¿no? Si sin ese modelo yo no puedo operar, pues entonces eso es prioridad 1, digamos, de así. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, pues los servicios nos realizaron en su momento listados con aquellas operaciones a nivel central que consideran más necesarias y un poco la incidencia anual, para también calcular la carga de trabajo que podría suponer en la lista de priorizaciones. Sí, y hay que tener en cuenta también las limitaciones que tiene esta tecnología, como todas. Los tiempos de fabricación son tiempos largos, son de horas e incluso de días. Entonces, esto quizá no está a lo mejor tan enfocado a, por ejemplo, casos urgentes o casos a lo mejor tan complejos que no se tiene incluso la tecnología propia en el hospital, sino que hay que intentar buscar una empresa externa que tenga esa tecnología, como por ejemplo la impresión 3D de implantes o ese tipo de producto sanitario tipo 3. ¿Queréis hacer algún comentario, Alberto? Nosotros principalmente estamos usando la impresión 3D para aquellas situaciones donde la industria no nos da soporte. Yo, lógicamente, si tengo una empresa externa que aunque los precios a veces pueden ser un poquito más caros, pero que una empresa externa que me pueda dar soporte, no tiene sentido que lo haga yo. No, es absurdo. Yo creo que hay empresas que se dedican a eso. El objetivo de Stergas no es competir con la empresa privada, sino que es dar soluciones a los pacientes en aquellos ámbitos donde no puede darlos la empresa privada. Entonces, yo en el momento que tengo una empresa externa que me da una solución para un problema, yo creo que no tiene cabida hacerlo dentro de un hospital, porque siempre es un poco más chapucero, las cosas como son, todos conocemos el entorno hospitalario. Después, el tema de la impresión 3D tiene muchos problemas y sobre todo es lo que pasa siempre con las nuevas tecnologías, y es un uso indiscriminado de la misma. Si se empiezan a poner implantes hechos a medida, pues lógicamente lo que va a pasar es que van a fracasar. Yo si tengo prótesis para cadera, comerciales y puedo ponerla, esas prótesis están testadas, tienen estudios a 20, 30 años de duración y a nosotros nos pasó, yo recuerdo mi antiguo jefe de servicio había encargado una prótesis hecha a medida y el vástago se rompió en 3 semanas. Entonces, cuando tienes un vástago, un implante que sabes que es fiable, que ha demostrado con estudios prospectivos que funciona bien de verdad, ¿por qué no usarlo? Es absurdo. Entonces, siempre que puedas usar medios comerciales testados, es tu obligación realizarlo. Y el 3D queda para casos muy relegados. Además, maxilofacial y trauma funcionan de forma un poco diferente. Trauma tiene el problema de la carga, que es algo que nos condiciona mucho y muchos, sobre todo se está usando implantes 3D para cirugía de pelvis y cadera, y ahí comprender cómo esa carga va a afectar a largo plazo al implante no es fácil y van a aparecer aflojamientos asépticos, fracturas de estrés, infecciones de esos implantes que no van a ser fáciles de resecar. Entonces es algo que hay que tomar con mucha cautela.
Y el tema de la normativa pues está siempre en el aire. ¿Por qué? Si yo soy estricto y aplico la normativa a mi día a día, yo por poner un yeso en una urgencias, es un método de fabricación 3D personalizado para un implante, tendría que prácticamente llamar a un ingeniero. Entonces hay que tomar las cosas con cautela. Yo si soy cirujano, tengo un ordenador que me permite realizar una reconstrucción 3D, aunque no esté certificado, y me va a ayudar en mi toma de decisión, quizá fuera normativa la voy a usar, va a quedar entre el ordenador y yo, pero lógicamente lo voy a usar. Yo siempre voy a buscar lo mejor para el paciente. Entonces, la normativa hay que tomarla con cautela. Es necesario que las unidades estén acreditadas, pero siempre poniendo siempre el bienestar del paciente por encima de todo. Con sentidillo, vamos. Exactamente. Yo, si me permites, voy a hacer una pregunta un poco así. A ver, porque con todo lo que habéis comentado, de cara a un servicio de salud, claro, aquí hay dificultades regulatorias, dificultades, no sé, del tipo de impresora que hay que utilizar, de materiales. ¿Hasta dónde el Servicio de Salud, pensando en una estrategia de 3D, debería decir, esto es hasta donde se implica el propio servicio y esto es donde hay que conseguir un apoyo externo para que tengan las herramientas, los materiales, los instrumentos para poder disponer esto para todos los profesionales? Yo creo que un poco mostré un caso que es muy llamativo. Es decir, nosotros teníamos un caso muy complejo que era de difícil solución. Y nosotros, como cirujanos, teníamos muy en mente lo que teníamos. Entonces, cogimos la plataforma, le pedimos, bueno, estuve yo, le pedimos soporte a la gente que estaba allí, y nosotros hicimos un diseño preliminar de lo que creíamos que era la mejor opción para el paciente, de acuerdo a lo que había escrito, a lo que hay evidencia. Entonces, eso lo transmitimos a un ingeniero, y el ingeniero hizo algo que es perfecto para lo que nosotros estábamos buscando, siempre dándole soporte. Es decir, yo creo que el objetivo futuro de las plataformas 3D va a ser, lógicamente, formar a los médicos para que entiendan lo que están haciendo, no se pongan a hacer implantes a lo loco, y servir un poco de comunicación entre lo que son los ingenieros y el ambiente asistencial. Es decir, hoy en día, las guías quirúrgicas compradas en un entorno externo son muy económicas. Ya no es como antes, que yo recuerdo cuando salieron estábamos hablando de 3.000, 4.000 euros por cada paciente para una guía de plástico. Hoy en día ya están 300, 400, 500 euros, que es algo que es razonable. Entonces, sobre todo, lo que es más difícil es conseguir una muy buena relación entre el cirujano y el ingeniero, porque no siempre se entienden. Los ingenieros no entienden los abordajes quirúrgicos, no entienden las partes blandas, solamente muchas veces en los modelos 3D ven el hueso y no es fácil conseguir que hagan un implante perfectamente adaptado a la situación. Y muchas veces los médicos no entendemos las cargas biomecánicas, no entendemos la resistencia de los implantes, las fatigas, cómo pueden fracasar. Entonces, yo creo una plataforma que ayude, sobre todo con diseños 3D, pues hacer eso, modelos virtuales y demás, y que aparte de soporte dentro de este ambiente, facilitaría mucho las cosas. Significaría que deberíamos incorporar en el Sergas ingenieros que a su vez fueran los interlocutores con los ingenieros de la empresa fabricante. Que estuviesen en la plataforma. Y, lógicamente, la plataforma lo que va a hacer con mucha frecuencia es generar biomodelos para ver aquellas situaciones en las que va a requerir un implante a medida. Es decir, que va a requerir una empresa externa que le dé soporte para dar una solución a un paciente. Es decir, tener ingenieros y un equipo médico integrado que sirvan como una conexión entre todo. Pero invertir en equipos o esto no lo... Yo, por ejemplo, impresoras de metal no las veo en un hospital. No me cuesta. Hay la Clínica Mayor, si no recuerdo mal, no, el Hospital for Special Surgery las compró, montó todo un sistema de biofabricación en el hospital. A mí me cuesta verlo en un hospital de Sergas. Yo creo que impresoras para biomodelos sí, porque es necesario, hay que buscar una solución a ese proceso, hay que ver el problema claramente. Y sobre todo eso, servir de nexo y comunicación. Es muy importante. Sí, bueno, yo creo que has dicho varias claves, ¿no? La primera es la base de la fabricación in-house, es decir, que tú tengas capacidad de fabricar no significa que tú tengas que fabricar todo. Entonces, por eso, la primera premisa es el producto in-house es aquel que tú puedes justificar debidamente. Sí que es verdad que nosotros, por ejemplo, había servicios que nos contaban, nosotros es que antes solo teníamos presupuesto para realizar 2 reconstrucciones anuales. Entonces, claro, teníamos que elegir muy bien a qué caso podíamos adjudicarle ese dinero. De esta manera, en una semana,
ya tenemos esas 2 reconstrucciones por un precio mucho más asequible. Entonces, yo creo que un poco la idea, como ingeniera biomédica, es un poco eso, exacto, ser ese nexo de unión, ya no solo por el lenguaje, ¿no?, que tenemos un poco en común entre el mundo de la ingeniería y el mundo de la medicina, sino por los contactos que podemos tener, no solo en el caso de los implantes, en cualquier campo de investigación. Siempre entiendo que va a ser más fácil, pues eso, que conozcas al Instituto de Biomecánica porque has trabajado con ellos en algunos proyectos etcétera, ¿no? Y luego también lo que veo muy importante es que al ser un servicio del hospital que está justificado, tú cuestiones que pueden mejorar la seguridad del paciente, ¿no?, que pueden, la teoría del queso suizo, que pueden poner una barrera más para que el daño o el error o cualquier evento adverso no llegue a resultar en daño al paciente, que tú pongas una barrera más a cualquier paciente. Es decir, cualquier paciente que lo pueda necesitar, que no tengas que seleccionar a este sí le puedo ayudar y a este no. Entonces es como... Es muy fácil caer en el error de decir los ingenieros biomédicos en los hospitales pueden interferir, ¿no?, pueden competir, pero efectivamente ni es el objetivo ni se va a conseguir en ningún momento. Ahora, no sé si Carlos Peña no está por aquí porque me parece que es al que se lo oí contar del diálogo entre profesionales clínicos e ingenieros. Cuenta una anécdota del desarrollo de las válvulas cardíacas cuando, bueno, pues un clínico que yo creo que era un residente que estaba en un equipo, salió a una sala de espera, salía muy desesperado porque estaban tratando de conseguir una solución con unas válvulas, no había forma. Bueno, encontró un ingeniero que estaba allí en la sala de espera esperando, que de hecho yo creo que estaba hasta jubilado, y le comentó, no, es que estábamos con las válvulas, qué problema. Y el otro se interesó por el tema, le planteó la solución, creo que es similar a la que había esta de los decantadores de vino, para que no te caiga. Y al final, bueno, pues esa es la solución que se estableció en el futuro para ese modelo de las válvulas. Es decir, que ese diálogo es fundamental. Sí que una duda también que me queda, con el tema de la licencia de fabricante que nos contabas, claro, si la tiene el hospital, ¿hasta dónde puede contar con alguien que le desarrolle el prototipo que ha definido o dónde lo tiene que tener dónde la personalidad jurídica rompe? Y en segundo lugar, ¿hablas de hospital o hablas de servicio de salud? ¿Puede haber un centro de servicio galego de salud para que dé servicio al resto de los hospitales? Va por entidad jurídica. Entonces, el CIF es el que manda. El CIF. Claro. Vale, o sea, Serga solo tiene un Entonces, CIF. por ejemplo, si hay muchas unidades que están, digamos, que dependen de un instituto de investigación asociado a un hospital, sí, pero si eres instituto de investigación tienes otro CIF, con lo cual lo que están haciendo es crear una subunidad dentro del hospital. ¿Qué es necesario ahí? Lo que comentaban, incorporar ingenieros dentro del hospital, que no sean solo figuras externas o figuras colaborativas, sino que estén ahí. Igual que estamos hablando de impresión 3D, hay muchísimas otras opciones en las que puede aportar el ingeniero, ¿no? Cuando se va a comprar equipo, por ejemplo, nuevo equipamiento, que se haga un poco una valoración o incluso una validación entre varios dispositivos que pueda aportar un poco de conocimiento o de organización. Nosotros, cuando estudiamos, ya había países en los que las nuevas unidades, una UCI, eso las monta un ingeniero, o sea, la infraestructura en sí. Entonces, hay muchísimas especialidades y muchas empresas que ya en España están metiendo ingenieros de su propia empresa contratados en el hospital porque tienen tantos casos en quirófano, por ejemplo, que necesitan una persona ahí y como no la hay en el hospital, pues te la pago yo. Y va a estar en el hospital y va a estar haciendo un trabajo que obviamente depende de la empresa, pero que perfectamente si hubiera en los hospitales en los que ya hay un ingeniero biomédico, se colabora con la empresa, no tiene que meter la empresa a un ingeniero específico para ello. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta en la sala, no lo sé, pues agradeceros a todos la participación.
mundo nuevo, ya lo decía. Y nada, muchas gracias por venir a Lugo y por participar y por compartir con nosotros vuestras experiencias. Nada, buenos días a todos. O tardes, ya no sé.